Mi psicóloga me envidia. En la Argentina, todos van a terapia. A veces creo que los analistas ocupan en la actualidad el lugar que antes tenían los sacerdotes. Conocen nuestros secretos más íntimos y tienen demasiado poder. He escuchado demasiadas veces esta frase. Mi psicólogo me dijo que, como si el terapeuta fuese un ser sobrenatural y no un ser humano que muchas veces simplemente opina. Los médicos también gozan de esos privilegios culturales, como si fueran encarnaciones de dioses sobre la tierra. Nosotros, de paso, les delegamos parte de nuestra libertad. Pero son médicos, nada más. Algunas veces con opiniones mejor fundadas, otras no tanto. Yo voy al médico cuando estoy enferma y he probado muchísimas terapias, ortodoxas y heterodoxas, desde mi adolescencia. Pero si no hubiera seguido mi intuición y mi propio criterio en varias encrucijadas de mi vida, ambas profesiones y profesionales me hubieran hundido. Podría ofrecer una larga lista de ejemplos. Alrededor de mis 20 años, época en la que ya buceaba con ganas en mis emociones, aprendí que el poder de decidir sobre mi vida era solo mío, como los líderes políticos a los que tanto he entrevistado. Escucho a todos, pero decido sola. La máxima autoridad sobre mí soy yo. Incluso hubo un momento en que tuve dos terapeutas, una ortodoxa y otra heterodoxa. Ambas eran buenas profesionales, muy reconocidas, y ambas me ayudaban. Pero un dilema difícil cuando tenía que definir si seguir o no con una relación de pareja en la que me sentía atrapada. Una de ellas opinaba que era una relación tóxica. La otra, que valía la pena intentarlo. Creí que iba a volverme loca. Yo misma tenía internalizada aquella ambivalencia y sabía que la contradicción entre mis analistas no era casualidad. Las personas significativas que nos rodean reflejan diferentes aspectos de nosotros, y los psicólogos, como los abogados, los médicos y los novios, no escapan a esa regla de la resonancia. Esos otros significativos siempre portan información valiosa acerca de nosotros, cosas que nos pertenecen pero que no vemos, ciegos como vamos por la vida. Cuando le hago un estudio a un paciente, siempre me doy cuenta con qué médico se atiende sin necesidad de que me lo diga. Los pacientes se parecen a sus médicos, me dijo hace poco con lucidez una técnica en ergometría. Una amiga psicóloga y escritora, especializada en vínculos de pareja, a quien le está yendo muy bien profesionalmente, dicta conferencias en España y los medios le hacen entrevistas. Expuso una vez algo que me perturbó. Mi psicóloga me envidia. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque desde que soy exitosa, algo en ella cambió. Ahora hace comentarios muy ácidos. Me chocó escuchar la idea de que pueda envidiarnos a alguien que supuestamente debería ayudarnos. Pero después de todo, esto también sucede al interior de las familias, pensé. Ocurre cuando, incluso entre padres e hijos o entre hermanos. Esos sentimientos indecibles, pero verdaderos, ciertas verdades, las más profundas, son las más incómodas. Mientras mi amiga argumentaba que su psicóloga la envidiaba porque ella, su paciente, había logrado cosas que la terapeuta no, y eso lo sabía porque tenía amigos en común, recordé dos historias que me contaron dos hombres en momentos muy diferentes de mi vida. Una de ellas me la contó Godoy, un psicólogo que fue mi pareja durante un tiempo. Él tenía una amiga, su mejor amiga, una mujer casada con la que habían sido colegas durante muchos años hasta que en un momento empezaron a sentir otras cosas. Empezaron a enamorarse. Godoy llevó toda su ambivalencia a terapia y el analista empezó a boicotear la relación de un modo muy duro y evidente. Lo agredía sutil y persistentemente. Finalmente Godoy se topó con la información que circulaba en el ambiente psi que ambos frecuentaban. Su analista había sido abandonado por su primer mujer
para irse con otro hombre. Mi futuro novio ató cabos y sufrió un shock. Decidió dejar a su talentoso terapeuta, con quien venía trabajando otros temas con mucha fluidez, y cambió de consulta. Su mejor amiga se convirtió en su esposa, con la que estuvo casado durante 10 fecundos años. La noche que Godoy me contó aquella historia, tomé cabal conciencia de la subjetividad de los terapeutas y empecé a alimentar esta idea que literalmente me empoderó. Mis intuiciones, mis sensaciones son las que deciden. A partir de entonces, jamás volví a desoír lo que siente mi corazón, porque solo él está conectado con mi verdadero propósito. La otra historia que me marcó en el mismo sentido me la relató Esteban, un empresario exitoso que se había casado con una médica infectóloga, madre de 2 hijos de su primer matrimonio. Esteban y Andrea, por su parte, eran padres de otros 2 chicos y juntos habían formado una exitosa familia ensamblada, con mucha terapia encima. En los hechos, el empresario oficiaba de padre emocional de los hijos de la médica, cuyo ex marido siempre había sido un tipo ausente y poco conectado. Todos pertenecían a la colectividad judía, tanto que en los años 80 el mayor de los hijos de la médica, todavía adolescente, planteó que quería ir a vivir a un kibutz en Israel. Andrea se negaba de una manera cerrada y rotunda. El empresario, un tipo sensato, atribuía la negativa a que su mujer calzaba con el perfil de Idi Shemame, controladora, posesiva, miedosa. Esteban se había puesto genuinamente del lado del chico. Él sentía que había que dejarlo volar. Andrea, en cambio, pensaba todo lo contrario. Percibía que aquella mudanza encerraba un peligro latente. Lo sabía, lo intuía, se lo decía a Esteban una y otra vez. La encrucijada puso a la familia en crisis. Gente de clase media alta, acostumbrada a dirimir sus asuntos en terapia. El empresario propuso resolver el entuerto en una consulta grupal. Aquel viaje a Israel era un tema que atravesaba al clan familiar y lo tratarían como tal. La familia ensamblada completa, Esteban, Andrea, los 2 hijos de ella y los 2 que habían tenido juntos, empezaron a ver a una terapeuta muy prestigiosa de aquella época, durante la primavera democrática. Trataron el viaje a Israel a lo largo de varias sesiones y la terapeuta concluyó en que la médica debía soltar a su hijo y dejarlo cumplir su deseo. Andrea seguía sin estar de acuerdo. Algo en su interior le decía que no podía dejarlo ir. Esteban, en cambio, suscribió la posición de la terapeuta. Se alió con ella y con sus mejores intenciones, después de todo, la psicóloga era la que sabía. Lo debatieron en familia y finalmente Andrea tuvo que ceder. La terapeuta prestigiosa lo había sugerido con fuerza y ella terminó aceptando el veredicto de la especialista. Pensó que tal vez Esteban tenía razón, quizás era muy controladora, y su hijo adolescente solo necesitaba libertad. El chico viajó a Israel, pasó un año en un kibutz y decidió alistarse en el ejército. Una noche, deprimido, solo en su cuarto, se pegó un tiro en la cabeza. La noticia tardó apenas 2 horas en llegar a Buenos Aires y tuvo el efecto de una bomba neutrónica. A Esteban lo atravesó la culpa, a Andrea la ira. Nunca dejó de facturarle a su marido el suicidio de su hijo. 2 meses más tarde, y después de 20 años de matrimonio, Mónica y Andrea se separaron definitivamente. El intelecto confunde la intuición. Piet Mondrian.